Mr. President, Señor presidente, members of the court, miembros de la it's Corte, an honor for me to es share para the mí un honor responsibility of compartir presenting la Chile's responsabilidad case de before presentar la causa de Chile ante su Corte. Yesterday you saw that the Ayer agreements of pudieron ver que los acuerdos de 1952 y 1954 contienen todos los elementos necesarios para la cabal resolución de esta causa. Ahora, Chile demostrará que esta conclusión se ve confirmada por la conducta de los dos estados durante los 5 años siguientes a la Declaración de Santiago. Este asunto de conducta subsiguiente será abordado por 2 oradores. Primero me incumbirá a mí la tarea de describir los tratos entre los dos estados en momentos cuando los correspondientes oficiales manifestaron expresamente que actuaban de acuerdo con la frontera marítima acordada. El señor Petróquilos hablará después de que lo haga yo y hablará de otro tipo de conducta, a saber, una conducta relacionada con unos asuntos tan claramente dirimidos que la existencia de la frontera se daba por sentada. Mis observaciones respecto de la aplicación explícita de una frontera establecida se corresponden a 2 encabezamientos. El primero, el proceso elaborado que llevó al acuerdo en 1968-69 de proporcionar una mejor señalización de la frontera y, en segundo lugar, la función del hito número 1 como punto de referencia para la frontera marítima. Señor presidente, tengo previsto hacer uso de 1 hora de tiempo. Antes de pasar a algunos de los detalles de lo que sucedió en el 68-69, aquí tienen la imagen en extenso. Durante varios años, Chile y el Perú habían estado preocupados por las transgresiones ilegales de la frontera por embarcaciones pesqueras. El señor Petróquilos les habla de este extremo. Yo sencillamente señalo que tanto Chile como el Perú consideraron que existía necesidad de unas medidas para poner fin a estas transgresiones. A principios del 1968 se llegó a un acuerdo en el sentido de enviar delegaciones oficiales de ambos estados a la zona fronteriza con el fin de hallar unas soluciones conjuntas. Estas delegaciones realizaron trabajos fructíferos y el documento final fue un documento fechado el 22 de agosto de 1969 en la pestaña 22 del legajo del día 1. Este documento son las actas de la Comisión Mixta Chile-Perú a cargo de la verificación del emplazamiento del hito número 1 y de señalar la frontera marítima, más bien el límite marítimo. Exactamente era la terminología. ¿Qué más se ha de decir? Esta comisión había señalado el límite marítimo, no un posible límite o un límite propuesto, un límite provisional, ni un límite para fines especiales. No había reserva alguna ni cualificación alguna, sencillamente la tarea de velar por los efectos prácticos de una frontera o límite existente. Es remarcable que los alegatos escritos del Perú no dicen nada respecto de este acta. Incluso esta semana el Perú solamente dedicó algunos minutos al acuerdo de 1968-69 y lo único que pudo aducir fue que términos tales como la frontera marítima y el límite marítimo se utilizaban de forma indiferente, no sé lo que quiere decir eso, y que en realidad no querían decir mucho y que de alguna manera se comprendía que querían decir algo menos que una frontera marítima definitiva y multiuso. El episodio de 1968-69 me parece a mí una fuente considerable de problemas para Perú. Perú actúa como un estudiante a quien no les gustan las preguntas de examen que se le han asignado y en lugar de responderlas empieza a dar de memoria respuestas a otras preguntas.
Por ejemplo, en el párrafo 4128 de su memoria, Perú protesta que la Comisión Mixta no participó en la elaboración de una frontera permanente y definitiva en el plano internacional. No, pero ¿quién dijo esto? ¿Cuándo se ha dicho esto? Los delegados habían sido encomendados por sus gobiernos con una tarea explícita, a saber, materializar el paralelo de la frontera marítima que se origina en el hito número 1. Es decir, materializar, en otras palabras, podríamos decir, dar efecto físico a este paralelo de la frontera marítima que se origina en el hito número 1. Aquí no hay dificultad alguna. La frontera, el límite ya estaba establecido. Señor presidente, miembros de la Corte, este importante episodio de una confirmación acordada de un límite existente evidentemente conlleva un significado legal. Chile y el Perú no son los únicos estados que han confirmado un límite marítimo existente de esta manera. El Ecuador y Colombia confirmaron las coordenadas del punto de referencia para su propio límite marítimo 37 años después de la formalización de un acuerdo de delimitación. Colombia y el Ecuador también utilizan un paralelo de latitud para dividir sus zonas marítimas. Su acuerdo de 1975 dispone que el límite seguía, y cito, la línea del paralelo geográfico que cruzaba el punto en el que la frontera internacional terrestre entre el Ecuador y Colombia llega al mar. Una formulación que debería recordarles en general de las 4 líneas de paralelo que aparecían en el gráfico ayer y que le señaló el agente de Chile, y que les deberían recordar en particular la Declaración de Santiago. Si bien el acuerdo entre Colombia y el Ecuador no especificaba las coordenadas específicas de la latitud de la frontera, las partes sí que respetaban el paralelo especificado. En junio de este año, de 2012, y solamente entonces, acordaron estos dos estados las coordenadas específicas. Podrán ver la declaración conjunta de los estados en la pestaña 54. Mientras tanto, ninguno de los dos estados manifestaron en ningún momento dudas en cuanto al hecho de que sus zonas marítimas ya hubieran quedado plenamente delimitadas. Permítanme ahora que me refiera al fallo de esta Corte en la causa Libia-Chad. Libia argumentó que un tratado de 1955 no se debería aceptar como el establecimiento de una frontera. Sin embargo, un tratado de amistad formalizado 11 años más tarde, en 1966, entre las partes, hacía referencia repetida a la frontera, como si una ya existiera. No presten atención a este extremo, dijo Libia a la Corte, y ahora cito de la memoria de Libia en el párrafo 540. Este documento de 1966 no contenía ninguna disposición en la que se pretendiera delimitar la frontera. No lo había precedido ninguna negociación respecto de las fronteras, ni tampoco se habían dado negociaciones posteriormente para delimitar o demarcar un límite. Este argumento libio nos suena bastante familiar, ¿verdad? Parece, nos recuerda lo que está diciendo el Perú en el día de hoy, puesto que Perú les dice que el acta de la Comisión Mixta del 69 no tiene peso alguno, en tanto que confirmación de la Declaración de Santiago de 1932. ¿Y qué es lo que respondió la Corte a Libia? Permítanme que dé lectura al párrafo 66 de su fallo. El tratado entre Libia y Chad del 2 de marzo de 1966, al igual que el tratado de 1955, se refiere a las relaciones amistosas y de buena vecindad entre las partes y se ocupa de cuestiones fronterizas. En los artículos 1 y 2 se menciona la frontera entre los países sin sugerencia alguna de que exista ninguna incertidumbre al respecto. El artículo 1 se ocupa del orden y la seguridad a lo largo de la frontera, y el artículo 2 se ocupa del movimiento de personas que viven
viven a cada lado de la frontera. El artículo 4 trata de los permisos fronterizos y el artículo 7 con las autoridades fronterizas. En el supuesto de que efectivamente hubiera existido un diferendo grave respecto de las fronteras, 11 años después de la conclusión del Tratado de 1955, uno esperaría ver que esto se reflejara en el Tratado de 1966. Fin de la cita. Así que me temo que el Perú tiene graves problemas. La confirmación es mucho más poderosa que en la causa Libia-Chad. En nuestro caso, el acuerdo entre las partes en 1968-69 se correspondía a la materialización de la frontera existente en sí misma y no, como en la causa Libia-Chad, la aplicación de políticas generales de cooperación en la zona fronteriza. Además, en nuestro caso, el argumento se veía confirmado mediante una elaborada serie de reuniones, así como de comunicaciones y conclusiones oficiales. Estos documentos oficiales se cubren in extenso en el capítulo 3, sección 2 de la Contramemoria de Chile y en el capítulo 2, secciones 4 y 5 de la Dúplica de Chile. Permítanme presentarles algunos solo de los detalles. Las partes se reunieron por primera vez en enero de 1968. En las semanas siguientes intercambiaron notas expresando su acuerdo a la hora de colocar postes o señales en el punto en el que la frontera común llega al mar al lado del hito número 1. Perú no llega a ningún lado cuando insiste que esta comunicación no aseveraba de forma explícita la intención de las partes en el sentido de señalar la frontera marítima existente del paralelo del hito número 1, porque como les voy a poder demostrar con facilidad, los faros se construyeron precisamente para señalar la frontera marítima que seguía ese mismo paralelo del hito número 1. Si, como ahora declara el Perú, la preocupación de los estados era señalar un punto en la tierra, presumiblemente para que las embarcaciones no naufragaran en la costa, entonces solamente se necesita un faro y no dos. El Perú y Chile sabían exactamente lo que estaban haciendo. Cuando las delegaciones peruana y chilena se reunieron en la zona fronteriza en abril de 1968, los delegados firmaron un documento que podrán ver en la pestaña 17 del legajo del día 1. Este documento oficial describe su tarea de dar efecto práctico al paralelo correspondiente al emplazamiento geográfico del hito número 1. Esta es la expresión que se utilizó, emplazamiento geográfico. No se cuestionaba el emplazamiento del hito, por otra parte, incuestionable. En otro intercambio de notas, en agosto de ese año, los gobiernos dieron su plena aprobación a la propuesta por los delegados de utilizar unas marcas o marcas de enfilación que trazaran una línea para señalar el paralelo de la frontera marítima. Este era el objetivo del ejercicio y por fin la Comisión Mixta confirmó en su acta del 22 de agosto del 69 que había llevado a cabo un trabajo sobre el terreno para verificar el emplazamiento del hito número 1 y fijar el emplazamiento de los faros a lo largo del paralelo del hito número 1. Esta comisión mixta, si me lo permiten añadirlo, estaba compuesta de los jefes de los departamentos de fronteras de los ministerios de Relaciones Exteriores, así como oficiales en activo y en la reserva de las marinas de ambos estados. Efectivamente, los delegados del Perú fueron nombrados oficialmente por una resolución suprema. Los jefes de las delegaciones participaron en todo el proceso a partir de la reunión de enero de 1968. Si, como el Perú dice ahora, las partes hubieran tenido la intención de firmar una línea provisional, una línea para fines de vigilancia o una línea para unos arreglos especiales identificables, los delegados y sus gobiernos hubieran tenido amplia oportunidad para pedir que se enmendara el objetivo declarado, a saber, señalar la frontera marítima y el límite marítimo.
Lo que el Acta de 1969 sí que consigna es que las tareas de la Comisión Mixta consistían en la determinación y aplicación del paralelo que pasa a través del hito número 1 y dar efecto físico al paralelo mediante dos puntos, uno al oeste y otro al este del hito número 1, de manera que permitan continuar la alineación del paralelo. Como esta Corte ya tuvo ocasión de observar en la causa Indonesia-Malasia, en esas circunstancias se espera de los Estados que clarifiquen su posición. Lo que Chile y el Perú hicieron estaba claro, confirmar su intención de señalar la frontera marítima de forma totalmente clara y sin calificaciones ni ambigüedades. El proceso de 1968-69 tiene aún más sentido si consideramos lo que había estado sucediendo en los años inmediatamente anteriores. En la correspondencia diplomática previa a 1968, el Perú había protestado repetidas veces ante las incursiones de embarcaciones pesqueras chilenas que entraban en aguas peruanas, aguas territoriales de Perú y aguas jurisdiccionales del Perú. Estas son expresiones utilizadas por el Perú. Estas expresiones no hubieran tenido sentido en el supuesto de que no hubiera existido un límite marítimo. No se hubiera dado base alguna para el acuerdo de 1968-69 para señalar el límite marino si ambas partes no hubieran comprendido que efectivamente ya existía una frontera marina. Este punto se ilustra muy bien por lo que se conoce por el incidente Díaz-Canseco de 1966. La Díaz-Canseco era una corbeta de la Marina peruana que había perseguido embarcaciones pesqueras de Chile. En las pantallas pueden ver fotos del Díaz-Canseco que también aparecen en la pestaña 55 de sus legajos. No se trata de una embarcación pequeña, como dice el Perú, de la categoría que se corresponde a los pescadores de cabotajes en zonas que la otra parte consideraba que le pertenecía. El Díaz-Canseco estaba allí para defender el territorio soberano del Perú. No es el tipo de buque que se puede que penetra sin que se pueda observar en las aguas del Estado vecino, pero el Perú negó que se hubiera dado una incursión ilegal. Y lo que es interesante es la forma en la que el Perú afirmó su comprensión de la frontera, tal como se explica en un memorando transmitido a la Cancillería de Chile en aquel momento. Este memorando lo pueden ver en la pestaña 56 de sus legajos. Este memorando hace dos cosas muy significativas. Afirma que había una línea fronteriza en el mar que dividía las zonas marítimas chilena y peruana. Y muestra que su concepto de esa línea fronteriza seguía el paralelo 18 grados 21 minutos sur, como se puede derivar objetivamente de los datos que aportaba en su memorando. La imagen que aparece en sus pantallas ahora muestra las tres posiciones del Díaz-Canseco en el día del incidente, a medida que progresaba y tal como lo indicó el Perú. Para poder referirme a estos puntos se llaman aquí puntos A, B y C. El Perú declaró a Chile que los puntos A, B y C estaban a 7 millas, 3 millas y 2 millas al norte de la zona de frontera, como aparece indicado en este diagrama. Naturalmente, lo que nosotros queremos saber es dónde están los puntos que se encuentran a 7, 3 y 2 millas al sur de A, B y C. Vamos a llamarlos punto A', B' y C'. También aparecen en pantalla. La línea fronteriza, y esa es la expresión del Perú, es la línea que atraviesa estos tres puntos.
La siguiente imagen en la pantalla les muestra esta línea trazada en rojo y como verán es un paralelo de 18 grados, 21 minutos, latitud sur. Perú critica la manifestación de Chile en el sentido de que la línea solamente era implícita en el documento. ¿Implícita? Lo que el Perú estaba diciendo a Chile era que la corbeta Díez Canseco había cruzado la línea fronteriza y efectuó unas indicaciones absolutamente precisas respecto de hasta dónde en el sur hubiera tenido que navegar el capitán de la corbeta para haberlo hecho. Y ahora, sin embargo, el Perú sugiere, como pudieron escuchar el martes, que este incidente tuvo lugar muy cerca de la costa y no lejos de la frontera entre Perú y Chile, y que la línea fronteriza no se correspondía a ninguna frontera marítima internacional. Pues bien, entonces, ¿a qué se refería? ¿Se refería a una frontera terrestre? Las palabras línea fronteriza solamente podían haber significado una cosa: la línea de la frontera en el mar. El Perú ahora dice a la Corte, como lo hicieron el martes, que lo que significa es que el Perú tenía pleno derecho a aplicar su legislación en zonas marítimas que no había disputa alguna, estaban dentro de su jurisdicción, incluso en ausencia de un acuerdo de frontera marítima. Pero esto no nos lleva a ningún sitio. En 1966, cuando tuvo lugar este incidente, Perú no dijo que su marina estuviera actuando en una zona que le correspondería a Perú en una futura delimitación. Tampoco dijo actuamos en nuestras aguas. Lo que dijo fue que había actuado y que la corbeta se había quedado al norte de una línea fronteriza existente. Unas palabras ahora, señor presidente, acerca de las funciones de los faros. Y permíteme si me aproximo a este tema de una forma ligeramente indirecta. En 1968, el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú da la casualidad de que era el señor Javier Pérez de Cuéllar. Manifestó expresamente en una nota de 5 de agosto de 1968 a Chile que el Perú aprueba en su totalidad los términos de los documentos formalizados en la frontera Perú-Chile el 26 de abril de 1968 por los representantes de ambos países respecto de la instalación de marcas de enfilación para materializar el paralelo de la frontera marítima. En las actuaciones presentes, el Perú tomó la iniciativa de buscar al embajador Pérez de Cuéllar y pedirle que firmara una declaración que el Perú ha presentado como un apéndice a su réplica. Con todos los respetos por el señor Pérez de Cuéllar, lo único que puedo decir es que esta idea conlleva todos los signos del tipo de cosas que hacen las partes cuando no cuentan con una base sólida para su posición. Naturalmente hemos de recordar lo que dijo esta Corte en Nicaragua contra Honduras, en el párrafo 244, sobre la limitación del peso de las declaraciones juradas por un oficial del Estado para fines de un litigio en relación con hechos anteriores. En este caso había transcurrido casi medio siglo después del acuerdo del 68-69, cuando se pidió al señor Pérez de Cuéllar que afirmara la nueva versión de la historia. Pero ese no es el problema principal de la declaración jurada. El defecto de la declaración se corresponde a lo que dice y a lo que no dice. Lo que dice es que el único propósito del ejercicio del 68-69 se correspondía a que los pescadores de ambos países pudieran ver desde el mar la frontera terrestre. ¡Qué declaración más extraordinaria! Me han escuchado correctamente. Ver la frontera terrestre. Naturalmente no había necesidad alguna para este extremo. Ninguno de los muchos documentos de aquellos tiempos que yo he podido examinar expresa que este fuera el objetivo. Después de todo, estamos hablando del pasaje de embarcaciones, no de automóviles. Perú explicó esta semana que lo que el señor Pérez de Cuéllar quería decir era que los faros asistían a pequeñas embarcaciones pesqueras para
determinar su posición en el mar, haciendo referencia a un punto en la Tierra. Primero, la declaración jurada no dice esto. Y en segundo lugar, como creo que podré demostrar sin duda alguna, el objeto de los faros era señalar el paralelo del hito número 1 en el mar y no en un punto específico sobre la Tierra, para lo cual hubiera servido un único faro. En 1968-69, las partes convinieron en construir dos marcas de enfilación con señalamiento diurno y nocturno para señalar el límite marítimo y dar efecto físicamente al paralelo que atraviesa el hito número 1. Como los delegados señalaron en abril de 1968, una de estas marcas, la frontal o la marca de costa, se colocaría en la cercanía del hito número 1. Y las partes efectivamente construyeron estas marcas de enfilación en la forma de dos torres con luces que entraron en operación en 1972. Estas torres aparecen en pantalla ahora, tal como quedaron construidas por Chile y el Perú, más otro faro que el Perú reconstruyó años después, en 1975. El faro chileno se ha quedado marcado en las cartas de gran escala de la zona fronteriza como faro limítrofe enfilación Concordia, y ello desde 1973, con lo cual indica su función como marca de enfilación que se ha de alinear con la otra para indicar la frontera. En terminología náutica, las marcas de enfilación se alinean para mostrar la línea recta en la que están situadas las marcas. Esto es importante para comprender la función de los dos faros. Estos faros están situados en el paralelo del hito número 1 y señalan únicamente ese paralelo. Otra característica importante era el estrechísimo haz de luz del faro del Perú. Si, como el Perú declara ahora, la función de su luz era mostrar a los pescadores de cabotaje dónde estaba la frontera terrestre entre el Perú y Chile y en qué lado de la costa estaban situados, esta estrecha gama de visibilidad hubiera hecho muy limitada su utilidad. La luz del Perú está destinada específicamente a ser invisible para la gente de mar, salvo cuando están muy cerca del paralelo de la frontera marítima, de manera que puedan identificar este paralelo con facilidad. El objetivo del faro peruano se ve reforzado por el faro chileno, que no está en ningún lugar que se aproxime a la línea de la frontera terrestre, y que ayuda a la gente de mar cerca de la costa a identificar el curso de la frontera marítima. El faro chileno funciona conjuntamente con el peruano, y cuando se alinean estos dos faros saben que están en el paralelo de la frontera marítima y en ningún otro lugar. Esto lo tengo que demostrar en pantalla. En el mapa que aparece en las pantallas pueden ver la vista aérea, donde se muestra una posición hipotética en el mar, y la vista de elevación, que muestra lo que la persona que estuviera en el mar vería desde esa posición. En la posición 1 en sus pantallas, y el buque está ahora bien al sur de la frontera marina, el marino no podría ver el faro peruano debido a su arco visible tan estrecho. A continuación, a medida que el marino continúa hacia el norte, hacia la frontera marítima, en la posición 2, la luz del faro peruano empieza a hacerse visible, pero las dos luces son visibles, no perfectamente alineadas, y el marino entonces sabría que está ligeramente alejado del paralelo fronterizo. Por último, en la posición 3, en la línea roja, el marino puede observar que los faros están alineados y saber que está en el paralelo de la frontera marítima. Estas tres imágenes se pueden encontrar en la pestaña 59 de sus legajos.
Intentando minimizarle el significado del acuerdo del 68-69, el Perú ha sugerido que de alguna manera solamente se pretendía ayudar a los pequeñas embarcaciones pesqueras de cabotaje y por consiguiente que la línea señalada por los faros representaba una solución limitada y ad hoc al problema muy específico dentro de las 15 millas de los faros. Esta es una presentación errónea de la función de los faros y con las explicaciones que les acabo de dar han podido ver por qué. El alcance de las luces explica que tenían la intención de ayudar a los pescadores de la zona dentro de las 12 millas náuticas de la costa, donde no había zona intermedia. Si bien hubiera sido muy fácil para la gente de mar determinar su emplazamiento cerca de la costa, haciendo referencia a puntos en la tierra, la falta de características del terreno plano de la zona dificultaba para las embarcaciones pesqueras el identificar la frontera de tierra y de ahí los dos faros. Por cierto, otros sistemas similares se han utilizado para señalar las fronteras marítimas, por ejemplo, la que existía entre Turquía y la Unión Soviética, quienes en 1980 decidieron definir la frontera con dos marcas de infilación y una boya. Los faros que nos interesan hoy operaron durante casi 3 decenios hasta que el faro peruano quedó destruido por un terremoto en 2001. Chile pidió al Perú que lo reconstruyera, pero Perú no lo ha hecho. En cuanto a la declaración firmada del señor Pérez de Cuéllar y lo que no dijo, evitó las numerosas referencias oficiales que yo llevo media hora ya citando, por las que se reconocía el paralelo del límite marítimo. En particular, la declaración omite cualquier mención a la nota del Perú del 5 de agosto de 1968, que pueden ver en pantalla y que también pueden encontrar en la pestaña 60 del legajo. Esta nota fue firmada por el señor Pérez de Cuéllar en nombre de su ministro de Relaciones Exteriores. Manifestó la aprobación formal de la construcción de las dos torres para fines de señalar el paralelo de la frontera marítima. Huelga decir que este documento dice absolutamente nada respecto de la necesidad de indicar la frontera terrestre. Ahora, señor presidente, paso a mi segundo tema, que se corresponde al asunto del hito número 1, al que el Perú ha dado una prominencia inmerecida. En 1930, Perú y Chile informaron que el hito número 1 se posicionaría en la orilla del mar, en inglés seashore, en francés litoral. Un elemento fundamental y decisivo a la hora de encontrar una solución a esta causa, señor presidente, puede derivarse de una única observación respecto de este hito número 1. Y es la siguiente, que no existe polémica alguna respecto de la localización y las coordenadas del hito número 1. Más no necesitan saber, señores de la Corte. Y he aquí el porqué. La nota, firmada por el señor Pérez de Cuéllar el 5 de agosto de 1968, aprobó la propuesta de señalizar el paralelo existente de la frontera marítima y confirmó que, para ello, la comisión mixta verificaría la posición del hito número 1. Eso fue exactamente lo que hizo la comisión mixta y de ello rindió informe formalmente un año después. Por ello se instalaron entonces los dos faros de filación y señalaron el paralelo del hito número 1 durante 30 años. Durante todos esos años, jamás Perú planteó duda alguna respecto de la existencia o del curso de la frontera marítima. Hoy, Perú argumenta, y cito, que las partes no podrían haber convenido una frontera marítima que siguiese el curso del paralelo de latitud que pasa por el hito número 1, sencillamente porque el paralelo no llega al mar
en el punto Concordia, que, dice Perú, es el punto en que la frontera terrestre llega al mar. A entender de Perú, debería haber una nueva frontera marítima que se iniciase en el punto 266, punto declarado unilateralmente por Perú 3 años antes de su solicitud a esta Corte. Perú parece haber desarrollado un entusiasmo descontrolado de crear complicaciones donde nunca las había habido durante medio siglo. Eliminemos todas estas cosas y centrémonos en 7 elementos claros que, a mi entender, son innegables. En primer lugar, en 1929 los dos estados convinieron una frontera terrestre de 196 kilómetros que jamás ha sido puesta en tela de juicio. En 1930, una comisión mixta determinó y marcó, tal y como lo requirió el acuerdo de 1929, dicha frontera con 80 hitos. 3. Las partes convinieron que el marcador o el hito más cercano al mar, el número 1, se emplazaría a poca distancia del agua para evitar su destrucción por el mar. Aquí se trata de una costa arenosa que frecuentemente está sumergida por las olas y las mareas, y la costa en sí es inestable. 4. De hacerse una comparación entre, por un lado, el planteamiento de que las fronteras terrestre y marítima deberían, de ser ello necesario, conectarse a través de una línea recta hacia el oeste desde el hito número 1, y, por otra parte, el planteamiento actual de Perú, en el sentido de que la frontera terrestre debe completarse por una línea muy cortita que va en dirección sur-oeste desde el hito número 1 hasta llegar al borde del mar, la diferencia entre las dos sería una zona en la que quizás tuviese la superficie de un campo de fútbol, pero habría que saber siempre que ese campo de fútbol estaría probablemente la mitad del tiempo cubierto por el agua. 5. Este desacuerdo teórico, Perú reconoce que es un litigio que no existe. Jamás se va a plantear, es muy poco probable que vaya a plantearse como cuestión de fondo. De ello, se entiende entonces que el planteamiento supuesto sobre si este pequeño terreno, estos pocos metros de arena, se han planteado aquí simplemente como una especie de falsa pista, un red herring, que se le llama en inglés, para que esto que no es un problema parezca serlo. Es que no hay problema, ni jurídico ni lógico. Y, tal y como lo indica el título de esta causa, no se pretende que esta Corte entienda de ninguna cuestión relacionada a la frontera terrestre entre ambos estados. Dados estos 7 planteamientos tan claros, a Chile no le queda duda alguna de declarar con toda confianza que la frontera marítima es la que los dos estados convinieron en 1952 y tal y como fue confirmada posteriormente. Lo que nos deja con la tarea de ver estos supuestos problemas que ha pretendido crear Perú respecto del hito número 1. Perú arguye que los últimos metros de la frontera terrestre jamás se establecieron y que esta cuestión, aparentemente jamás resuelta, socava fatalmente la posición de Chile porque la tierra domina al mar y que las partes jamás podrían haberse puesto de acuerdo con la frontera marítima sin haberse puesto de acuerdo antes respecto del punto en que la frontera terrestre llega al agua. Pero este es un problema puramente enajenario. Que se reconociese la frontera marítima no dejaría ninguna cuestión pendiente de resolución si Perú, y esto sería increíble, fuese a plantear un problema a nivel internacional sobre una cuestión tan menor, asumiendo incluso que esta cuestión no pudiese ser objeto de acuerdo a través de un arreglo entre vecinos. Pero incluso
de pensarse el caso de que una cuestión tan trivial tuviese que zanjarse a través de un proceso jurídico en algún foro que de ello fuese competente, habría dos posibles soluciones. O bien la frontera terrestre desde el hito número 1 sigue un curso directamente al oeste hasta llegar al mar, o va en dirección suroeste durante una extensión muy cortita. Ninguna de estas hipótesis crea dificultad alguna para la frontera marítima. Respecto de la hipótesis A, es decir, que sigue un curso hacia el oeste, ni siquiera Perú puede decir que habría dificultades jurídicas o prácticas. Es solamente la hipótesis B, es decir, que la línea de la frontera terrestre desde el hito número 1 tendría que ir en dirección suroeste hasta el mar, que llevaría al supuesto problema de Perú, que dice que es imposible que una frontera marítima se inicie en un punto distinto del punto exacto en que la frontera terrestre llega al mar en marea baja. Resultaría inaceptable para Perú encontrarse sin un segmento, por más diminuto que fuese, de costa seca, sin ningún tipo de proyección al mar. Y cuando digo diminuto, tal y como lo vemos en la Carta Náutica a Gran Escala de Perú, de conformidad con lo dispuesto por la Convención sobre el Derecho del Mar, esta costa seca sería aproximadamente de 46 metros. Perú les ha dicho que la frontera marítima, y cito de la transcripción, queda claramente puesto en tela de juicio por el hecho de que la línea manifestada por Chile no tiene su inicio en el punto en que la frontera marítima llega al mar. Fin de cita. El hecho es que desde 1952 los dos estados, a través de tantos gobiernos, presidentes, ministros, legisladores, con toda una serie de confirmaciones formales, aparentemente estaban completamente equivocados. Del acuerdo, todo lo que convinieron parece ser una imposibilidad, es lo que se dice. La respuesta a este supuesto problema es simplemente que Perú no es correcto lo que dice Perú. La práctica de los estados y las decisiones de los tribunales internacionales confirman que las fronteras terrestres y marítimas no tienen obligación jurídica de encontrarse en un punto de la línea física de la marea baja. El examen de la práctica de los estados en este caso, desde luego, no tiene que ir más allá de considerar la práctica de los dos países que aquí se enfrentan, Perú y Chile. Tal y como visto, las partes en forma consensuada determinaron que el hito número 1 sería el punto de referencia para la latitud de la frontera marítima, claramente en pleno conocimiento de la posición de dicho hito 1 en relación con la línea de marea baja. En abril de 1968, los delegados presentaron su propuesta de señalizar el paralelo de la frontera marítima en función del trabajo de campo que habían hecho. En agosto de 1969, la comisión mixta volvió a trabajar sobre el terreno para verificar la localización del hito número 1, estableciendo la localización de los dos faros de enfilación. No se planteó inquietud alguna durante este proceso respecto del hecho de que el hito número 1 estaba a una cierta distancia del agua. En ningún momento se sugirió que las partes debiesen utilizar un punto diferente como referencia para el paralelo de la frontera marítima. Los delegados tenían plena conciencia de todos los trabajos de demarcación de las partes en 1930. En el documento de 26 de abril de 1968, al que se hace referencia en el acta de agosto de 1930, se hizo referencia al acto de agosto de 1930, en que se estableció la localización y características de cada hito. Y para ser más exactos, la Comisión Mixta sobre Fronteras de 1929 y 1930 siguió instrucciones idénticas a las de las emitidas por las partes en abril de 1930 y convinieron localizar el hito número 1 en un punto en la costa con unas coordenadas astronómicas precisas. Dado el impacto de los fenómenos marítimos, terremotos, tsunamis, así como la geomorfología de la zona cerca del agua, estaba claro que el hito 1 debería construirse en un emplazamiento estable. La corta distancia entre el hito 1 y la línea de la marea baja no supuso problema alguno, no tuvo significación alguna para las partes, que tomaron nota
nota de las coordenadas del hito número 1 y de ningún punto entre allí y el agua. Las mismas instrucciones de abril de 1930 confirmaron asimismo que la intersección del arco de la frontera con la costa sería el punto de partida de la línea de frontera terrestre. Dado que el hito número 1 es el punto establecido más cercano al mar de la frontera terrestre con coordenadas convenidas y que está en la costa, resultaba razonable adoptar este marcador de frontera, este hito, como punto de referencia en el sentido del artículo 4 de la Declaración de Santiago, es decir, el punto en que la frontera terrestre llega al mar. Las partes jamás hicieron referencia a un punto en la línea de marea baja a efectos de marcar el curso de la frontera marítima. ¿Y por qué deberían hacerlo? Porque lo único que necesitaban era la localización estable del hito 1, todo lo que necesitaban. Hasta que Perú empezó a preparar esta solicitud y esta causa, jamás se había quejado de que la frontera marítima no estaba conectada adecuadamente a la frontera terrestre. La práctica del Estado lo confirma. Hay un atlas publicado por la Oficina de la Presidencia en 1970, un informe publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas e Información en 2000, un anuario sobre estadísticas sobre hidrocarburos publicado por el Ministerio de Energía y Minas en 2000 y la ley de 2001 que define los límites administrativos de la provincia de Tacna. Todos ellos trataron el hito número 1 como punto más meridional del territorio terrestre de Perú o de la costa peruana, lo que significa que Perú no poseía ningún territorio, ninguna parte de terreno en la zona más al sur del paralelo del hito número 1. Este es un entendimiento que han compartido muchos especialistas peruanos. En 1961, el señor Wagner de Reina, anteriormente director de Fronteras y Estudios Geográficos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, publicó una monografía en que decía que la línea de la frontera terrestre entre Chile y Perú tiene su fin en un hito, Concordia, que está localizado en las coordenadas a 18 grados, 21 minutos, 3 segundos sur, punto más meridional del Perú. Fin de cita. La práctica de Chile y Perú no es única tampoco. En la causa Guyana versus Surinam, el Tribunal de la Convención sobre el Derecho del Mar aceptó que las partes habían escogido un punto fijo en tierra seca como punto de referencia para el curso de la frontera marítima. No había un punto en que la frontera terrestre llegase al mar específicamente establecido entre Guyana y Surinam, y el punto de referencia ni siquiera estaba sobre esa frontera. El tribunal igual reconoció que el punto de partida de la frontera marítima en la intersección de la línea de marea baja con la línea que va desde el punto fijo sobre la tierra que habían convenido los dos estados, constituiría su frontera marítima. Hay otros estados que han acordado determinar el curso de sus fronteras marítimas haciendo referencia a un punto en tierra, y me referiré a algunos ejemplos sin entrar en detalle. Los acuerdos de que se trata están a disposición de todos y hay extractos de dichos textos junto con mapas esquemáticos en que se presentan las fronteras en los puntos 62 a 68 de los legajos. Como verán en muchos de estos ejemplos, las líneas de frontera terrestre y marítima no necesariamente se encuentran en el punto de marea baja o su equivalente. En el delta de un río, por ejemplo, ello significa entender de Perú, eso significaría entender de Perú que dichos ejemplos son anomalías jurídicas porque dejarían sin efecto cualquier tipo de acuerdo sobre frontera marítima porque, por alguna razón, no es posible que los estados convengan tratados de esta naturaleza. En realidad, tales supuestas anomalías no han llevado a ningún tipo de disputa ni de revisión de líneas fronterizas. Hay un punto de referencia puede no estar relacionado con la frontera terrestre, como en el caso de Guyana y Surinam. Otro ejemplo es Brasil y Uruguay. Como ven aquí, la frontera marítima entre ambos estados sigue un loxódromo que va desde un faro. La frontera tiene su inicio en un punto en que esta línea entra al Océano Atlántico
Atlántico en la boca del río Chui. Aquí el punto de referencia convenido para determinar el curso de la frontera terrestre es un faro que no está conectado a la frontera terrestre. Hay otro ejemplo, Guinea-Bissau y Senegal. Su frontera marítima sigue una línea recta, y cito, que va desde la intersección de la prolongación de la frontera terrestre y la marca de marea baja representada a tales efectos por el faro de Cabo Rojo. La transparencia que ven en las pantallas presenta esta frontera marítima, así como la frontera terrestre que empieza en la duna más meridional del Cabo Rojo. La línea de marea baja fluctúa, pero el faro no cambia de posición. La localización del faro, una vez más, no está directamente relacionado con dónde está la frontera terrestre. Así, la intersección de la prolongación de la frontera terrestre y la línea de marea baja no coincide con la intersección de la línea que va desde el faro, creando una cortísima costa seca, como ven en la transparencia, que no tiene proyección marítima. Muchos estados han utilizado también el punto demarcado que está más cercano al mar de su frontera terrestre como punto de partida de la frontera, de la línea fronteriza marítima, sin preocuparse por el hecho de que no esté exactamente en el borde del mar. Por ejemplo, la frontera marítima entre Colombia y Panamá en el Caribe tiene su inicio en el punto en que la frontera terrestre internacional llega al mar, es decir, en el hito o mojón número 1, en el Cabo Tiburón, a una altura de 81 metros. En el Pacífico, como ven aquí, la frontera marítima tiene su inicio en el hito 14, en la costa, que está a una altura de 26 metros. He aquí otro ejemplo, Polonia y Alemania. Su frontera marítima, la ven allí, en rojo, está en la pestaña 65 del legajo. La frontera marítima tiene su inicio en el punto A, en tierra firme, donde la línea de frontera cruza la línea de frontera terrestre. Ven allí que hay dos señalizadores de enfilación que indican la dirección de la frontera marítima. Otro caso, Italia y Eslovenia. La frontera marítima entre ambos estados se define como línea que tiene su inicio en el marcador número 1, que es un hito de frontera donde termina la frontera terrestre. Una vez más, otro ejemplo, la frontera marítima entre Jordania e Israel tiene su inicio, y cito el tratado, en el pilar de frontera 0, en la costa. Está indicado en la transparencia como BP0. Las coordenadas de este pilar de frontera 0 son idénticas a las del hito de frontera 0001J al que se hace referencia en el acuerdo de frontera terrestre. En estos ejemplos, resumiendo, la línea de frontera terrestre llega hasta el marcador o hito que está más cercano al mar, pero que no necesariamente está exactamente en el borde del mar, lo que crea una ligera discontinuidad entre el marcador de la frontera terrestre y la línea de marea abajo. Es una situación similar a la de una costa seca, en el sentido de que no hay ningún acuerdo que pudiese asignar, como parece sugerir Perú, que a quién corresponde cada grano de arena hasta la línea de marea baja y la correspondiente zona marítima generada por cada grano de arena. De ninguna de estas situaciones ha surgido jamás un litigio. Hay otro ejemplo final que es una anomalía aún más pronunciada. La ven aquí, la frontera terrestre y marítima entre Angola y Namibia. La frontera terrestre es la línea que se inicia equidistante desde ambas riberas del río Cunene, en la boca del río, mientras que la frontera marítima sigue el paralelo de latitud 17 grados 15 minutos sur, con su inicio en la intersección de dicho paralelo y la línea de base. El punto en que llega al mar la frontera terrestre cambia con el paso del tiempo y sin duda habrá una diferencia entre este punto en que llega al
al mar y el punto de partida fijo de la frontera marítima. Ven en su pantalla 3 mapas esquemáticos de las distintas configuraciones de la boca del río entre 2004 y 2012. En cada uno de los mapas verán también las fronteras terrestre y marítima. El punto en que llega al mar la frontera terrestre se ha ido trasladando con el paso del tiempo. En cada caso hay una parte de costa seca y la longitud de dicha costa seca también va cambiando. Hasta donde Chile tiene conocimiento, los acuerdos entre los dos estados no han suscitado problemas ni tampoco a ellos en referencia a los acuerdos. El último problema es la afirmación de Perú de que este punto 266, que autodeclarado y a que le han dado este nombre, punto 266, ligeramente al sur del paralelo que defiende Chile, debe obligatoriamente ser el punto de inicio de la frontera marítima porque es allí donde la frontera terrestre debería haber llegado al mar. El punto 266 fue objeto de declaración unilateral por parte de Perú en 2005. Y tal y como dice Perú, no cabe duda de que las coordenadas de este punto nunca han sido objeto de acuerdo, por lo que el punto 266 no es vinculante para Chile. Al inicio de esta audiencia, este lunes pasado, más de una vez Perú presentó un mapa en el que aparece este punto 266. Lo ven allí, está en la pestaña 69 del legajo. Como ven, es recurriendo a Google que han podido presentar este mapa. Yo no soy experto en la historia de la cobertura de Internet y por satélite en América Latina, pero desde luego no me puedo imaginar que chilenos y peruanos, al establecer la frontera terrestre en 1930, pudiesen recurrir a Google. Esto es mucho más reciente, pero en toda seriedad, tampoco sabemos en qué mes y a qué hora se hizo esta fotografía. Una costa es un entorno fluido que va cambiando, sobre todo cuando es una costa arenosa de este tipo, por lo que es difícil no preguntarse si Perú plantea este punto con toda seriedad, porque en definitiva existe toda una normativa internacional relativa a los mapas y al uso de los mismos. El artículo 5 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar exige que un Estado utilice sus cartas náuticas y mapas de gran escala reconocidos oficialmente para determinar la línea de marea baja y no las imágenes de Google. Así que nosotros hemos procurado hacer lo que debería haber hecho Perú, y lo que hemos constatado es que sobre la base de la información limitada brindada por Perú, el punto 266 tampoco está en la línea de marea baja. La transparencia que ven en la pantalla presenta la carta náutica, el mapa de gran escala de Perú de la zona fronteriza. Hemos establecido dónde está el punto 266, según sus coordenadas, y él aquí está a unos 180 metros, pero del otro lado de la línea de marea baja, mar adentro. Lo verán en la pestaña 70 del legajo. Mi último comentario sobre el punto de inicio de la frontera marítima, y de hecho es el último comentario que voy a hacer, se refiere a la jurisdicción correspondiente. Perú invita a esta Corte a que determine el punto de inicio de la frontera terrestre que, dice, debiese haber sido el punto de inicio de la frontera marítima. En primer lugar, las partes han convenido expresamente y señalado cuál es su frontera marítima. Pero además está la dificultad adicional de que, para Perú, de que esta Corte no tiene jurisdicción alguna para demarcar o establecer la frontera terrestre de las partes. El Tratado de Lima de 1929 estableció de forma final y definitiva la frontera terrestre entre Chile y Perú. El artículo 22 del Tratado de 1929. Por añadidura, el artículo 3 del Tratado de 1929 estableció los medios específicos a través de que se determinaría y marcaría esa frontera convenida a través de la labor de una comisión mixta constituida por delegados de ambos estados. El artículo 3 incluye también su propio mecanismo para la resolución de litigios,
que dice lo siguiente, y cito: de producirse litigios en la Comisión, este litigio se solucionará por el voto del tercer miembro nombrado por el presidente de los Estados Unidos de América, y no se podrá recurrir a dicha decisión. Fin de cita. Hay mecanismos, también hay un mecanismo para la resolución general de diferendos en el artículo 12 del tratado, también de naturaleza obligatoria, y que los litigios los zanjará el presidente de los Estados Unidos. En el acuerdo de 24 de 1930 y en las instrucciones de 22 de mayo de ese mismo año, las partes establecieron los procedimientos técnicos a utilizar para determinar el curso exacto del arco de frontera en la zona de la costa y los hitos o marcadores que se establecerían en dicho arco. Así se hizo. Así, la demarcación de la intersección del arco de frontera y la línea de marea baja, de conformidad con el artículo 6 del Pacto de Bogotá, constituye, y cito, una cuestión ya zanjada por acuerdo entre las partes, regida por acuerdos o tratados en vigor. Fin de cita. Por ello, es expresamente imposible invocar la jurisdicción de conformidad con el artículo 31 del Pacto respecto de cualquier litigio en este sentido. Perú tampoco puede presentar ante esta Corte ninguna cuestión respecto de la delimitación o demarcación de la frontera terrestre de los países. Con esto concluye mi intervención, señor presidente, señores miembros de la Corte, y los siguientes comentarios en representación de Chile, cuando usted tenga bien, señor presidente, cederle la palabra, correrán por cargo del señor Petro Chilos.